porque no hay nadie como tú. Dígale, Señor, gracias, porque hoy creo que esa palabra dará un fruto en mi vida, que soy esa buena tierra, Señor, que no solamente soy oidor, sino hacedor de tu palabra. Que usted le pueda decir, Señor, que la palabra que hoy escuche, yo también la pueda vivir, la pueda poner por obra, Señor amado, en mi vida. Esa palabra que cambia, que transforma, que liberta, esa palabra que restaura, Señor. Padre, tu palabra que es viva y es eficaz, hoy bendiga, transforme nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, eres fiel y para siempre es su misericordia. Y en esta mañana vamos a tener el tiempo de la palabra, lo va a estar compartiendo nuestra hermana y evangelista Miriam Benítez. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dios les siga bendiciendo mucho más en este día. Es el día que el Señor ha hecho para que juntos, como familia, podamos acercarnos a la casa de Dios. Una gran oportunidad, usted que también se conecta con nosotros. Dios le bendiga mucho más. Y sabemos que la palabra en este día nos habla y nos recuerda que Dios nos ha dado una salvación grande. ¿Cuántos creen que la salvación que el Señor ha entregado a todos y cada uno de nosotros, que ha sido dada por medio de Jesucristo, es una salvación grande que cada uno de nosotros tiene que cuidar? Y toda la Escritura nos habla entonces de la importancia de la salvación por gracia, porque este don es por gracia, amén. Y podemos encontrar desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento que Dios, su obra redentora ha sido por gracia. Quiero invitarle entonces, en esta mañana vamos a hablar de la gracia de Dios que fue derramada sobre la vida de un hombre. En el libro de Génesis nos vamos en este día al capítulo 6, versículo 9. Vamos a estar allí haciendo lectura de la palabra del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 9. Si usted encontró la palabra, puede decir amén. Usted que de pronto no trajo, pero tiene que a su compañero al lado, puede compartir la escritura. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6, verso 9. Leo la palabra en el nombre de Jesús. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, en esta hora te alabamos. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Dios, por este tiempo, porque tu palabra, Señor, nos sigue hablando en estos tiempos, porque cielo y tierra pasará, pero tu palabra, Señor, sabemos que permanece para siempre. Gracias te damos en este día y te invitamos, precioso Espíritu Santo, que sea usted haciendo la obra del Padre en este día. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, que podamos en esta mañana atesorar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces podemos mirar algo importante y algo muy interesante, es que toda la escritura que ha sido inspirada por Dios, toda la palabra del Señor mantiene una perfecta unidad. Lo que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se trabaja y se entiende y se puede interpretar como una sola revelación del Señor. Algunos de pronto tienen el concepto equivocado y asocian
el Antiguo Testamento y lo relacionan con la ley de Dios, y a veces quieren hacer la separación, que el Nuevo Testamento entonces habla solamente de la gracia. Pero encontramos entonces que la gracia está y la podemos leer desde los primeros libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, aún cuando leemos la historia de cómo Dios trajo libertad al pueblo de Israel que estaba esclavo en la tierra de Egipto. Dice que Dios se agradó del pueblo, Dios miró al pueblo y por la infinita gracia del Señor el pueblo fue redimido de la esclavitud. Entonces podemos encontrar diferentes personas, diferentes familias que alcanzaron la gracia del Señor. Vemos la vida de un hombre que se llamó Abraham, que creyó a Dios y dice la palabra que esto le fue contado por justicia. Vemos entonces también en este día, y nos vamos a enfocar en la vida de un hombre llamado Noé. Dice que este hombre y su familia alcanzaron el favor del Señor. Entonces, el hombre, como podemos mirar en el primer libro de Génesis, podemos mirar entonces que el hombre tiene una necesidad, y el ser humano por naturaleza es un ser social. Y podemos mirar que la familia es el pilar que el Señor ha establecido en medio de la sociedad. La familia es el pilar fundamental. Y encontramos entonces que la palabra nos está hablando en el versículo 9 de las generaciones de Noé. Y habla de que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, y finaliza el versículo diciendo que con Dios caminó Noé. Pero cuando miramos entonces la misma escritura allí, el Señor está hablando entonces de una familia que se salvó de un devastador diluvio, porque dice en el versículo 7 del mismo capítulo que y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Esa era la disposición del Señor de enviar este diluvio, por cuanto la corrupción, la violencia se había extendido de una manera tan impresionante que nos dice el versículo 11 que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Entonces el hombre se estaba destruyendo a sí mismo, y podemos mirar entonces que también dice el versículo 5, allí en Génesis 6, usted me puede acompañar, y dice el versículo 5, ¿qué vio Dios en la tierra? Dice la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Está diciendo la palabra que el Señor se dolió en su corazón. Pero cuando miramos y hacemos lectura de esta parte, que toda la tierra, la maldad y el pensamiento del hombre era de continuo al mal, el Señor determinó algo, y era destruir, quitar de sobre la faz de la tierra los hombres que él había creado. Y dentro de esos hombres, ¿sabe quién estaba incluido? Estaba Noé y su familia, porque lo leímos unos versículos antes, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo 8? En medio de toda esa generación, todas las generaciones, todas las personas de la tierra, su corazón era de continuo al mal. Pero ¿qué dice el versículo 8?
pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mire qué importante. Vemos que la maldad del hombre era grande. Todos estaban incluidos y podemos mirar que Noé también estaba allí. Pero dice la palabra que Noé halló gracia ante Dios. Es decir, este hombre alcanzó salvación por medio de la gracia que solo Dios puede dar. Y como resultado, lo que leíamos inicialmente, que Noé entonces se convirtió en un varón justo y Noé entonces comenzó a caminar con el Señor y con Dios caminó Noé, dice el versículo 9. Por la gracia de Dios, entonces Noé, que hemos leído un poco, sabemos un poco de la historia, Noé fue salvo del diluvio al entrar por fe en el arca. Amén. Y Jesús también hablaba en Mateo, en el capítulo 24, versículo 37, cuando nos dice, mas como en los días de Noé, porque muchos aquí en este lugar me podrán decir, pero es que eso pasó hace muchos años. Eso tiene miles de años, ya eso, ¿para qué lo leemos? Pero Jesús nos recuerda nuevamente en Mateo capítulo 24, versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Mire esto, ¿por qué leíamos la situación? ¿Cómo era la sociedad en la cual estaba Noé? Era una sociedad violenta, era una sociedad que su corazón era de continuo al mal. Y Jesús usa el relato de Noé como un símbolo del juicio final y que habrá y todo lo que se va a dar cuando vuelva el Señor, el Hijo del Hombre. Entonces dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Las personas estaban entretenidas, las personas estaban en sus propios deleites, las personas se estaban destruyendo unos a otros, había mucha violencia, pero así será la venida del Hijo del Hombre. Y usted y yo que hemos alcanzado estos postreros tiempos, debemos entender entonces que el relato de Noé, cuando miramos que Jesús está haciendo la advertencia de que el Hijo del Hombre va a venir y que el Hijo del Hombre, dice la misma palabra, que así como en estos días, así será la llegada de Él. Porque podemos mirar ciertamente cuando nos dice la palabra del Señor, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, dice el versículo 38 de Mateo 24, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, qué importante es poder analizar algo importante en este día, y es que el relato de Noé y todo lo que dice la palabra, que Noé halló gracia ante Jehová, así la obra de la gracia se hace manifiesta en estos tiempos para todo aquel que dispone su corazón, todo aquel que reciba a Cristo Jesús en el corazón. Dice la palabra que somos justificados ante el Señor. Y podemos mirar que Noé no fue escogido porque tenía grandes talentos o porque lo merecía. Noé no fue escogido por ser justo, porque esto lo menciona ya es en el versículo 9. Entonces Noé halló gracia. Y podemos pensar, usted que hoy está aquí sentado y usted que me escucha, ¿qué vio el Señor en nosotros para que halláramos gracia delante de Él? Y de pronto no son nuestras habilidades, nuestras capacidades. El Señor vio algo y podemos mirar que Noé halló gracia y no era por mérito,
porque algunos podemos decir, no, es que esta persona se lo merece, pero la salvación no es por mérito. Y podemos mirar que hay concursos que se hacen por mérito, por talento, ¿verdad? Y se adquiere un puesto o un cargo público por mérito, pero no así con el Señor. No para que el hombre se gloríe de sus propias habilidades. La gracia es, podemos llegar a pensar que es mera gracia. No porque usted y yo lo merezcamos, sino que es algo gratuito que el Señor se ha placido en dar a todos y cada uno de nosotros. No porque seamos perfectos, no porque ya el Señor haya terminado su obra con nosotros, sino porque Él así lo quiso. Entonces, de todas las personas que estaban en aquel momento, en la época de Noé, Dios decide entonces salvar a una familia, y fue la familia de Noé. Y qué bueno que podamos decirle al Señor en este día: Señor, gracias, porque tú me has mirado a mí, y yo sé que por medio de mi vida tú también vas a extender tu salvación a toda mi familia, porque fue la fe de un hombre que hizo posible que toda una familia fuera salva. Y Noé, dice el versículo 9, Noé fue un varón justo y caminó con Dios. Y es lo que Dios quiere. Dios no está buscando gente perfecta, sino que Dios está buscando personas que caminen con Él. Dios quiere que caminemos con Él un día a la vez. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él cada día. Nos levantamos hoy porque Dios nos dio aliento de vida. Y qué bueno es que cada vez que nos levantemos, invitemos al Señor a caminar y que podamos caminar con Él. Con Dios caminó Noé todos los días de su vida, desde el momento en que halló gracia delante del Señor. Y yo no quiero en esta mañana que usted mire de pronto, mire su pasado. Ya el día de ayer finalizó, pero la necesidad que tenemos hoy es diferente. Así como de pronto usted y yo consumimos los alimentos el día de ayer, ya hoy hay otra necesidad. Usted y yo otra vez tenemos que volver a consumir alimentos porque los de ayer no son suficientes para hoy. Por eso Jeremías declaraba y decía que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana estrenamos misericordias del Señor. Y Dios quiere entonces que aprendamos a caminar con Él. ¿Y qué hizo Noé? Dice que con Dios caminó Noé. Y no fue entonces Noé salvo por su propia justicia, sino que el mismo escritor de Hebreos nos habla y nos dice también y nos menciona a Noé. En Hebreos, cuando leemos el capítulo 11, miramos que en el versículo 7 dice que Noé caminó con Dios. Pero mire, el caminar con Dios implica algo. Y dice el versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, Dios vio la disposición de Noé y dice que por fe, Noé, cuando escucha la advertencia, Dios le está diciendo a Noé, cuando leíamos el versículo 11 y cuando leíamos el versículo 17, Dios le está diciendo que había preparado y había determinado algo, y era destruir a la humanidad, destruirla por su gran maldad. Y Dios le había entonces dado a conocer el plan a Noé. Y la orden que le está dando Dios a Noé era que construyera un ¿qué? Una arca. Y podemos mirar entonces que Noé hizo caso, él obedeció. Por tanto, vemos que el arca la podemos mirar como símbolo de Jesús, nuestro Señor, el Mesías, porque por fe en Él
y por Él usted y yo podemos ser salvados. La única manera, el único medio para que el ser humano alcance salvación se llama Jesucristo. Es el medio. Y Dios ideó un medio en la época de Noé, que fue el arca. El Señor no ideó otro medio para que los que entraran allí alcanzaran y se salvaran. Pero podemos mirar que Noé empieza a construir el arca y Noé creyó, obedeció y el Señor mismo le dio las medidas del arca, cómo iba a ser el diseño, cómo iba a ser construida, incluso los materiales que iba a utilizar. Y Dios entonces está advirtiendo con muchos años de anticipación. No es que esto ocurrió de la noche a la mañana. No es que Noé tenía toda la maquinaria para hacer esa gran embarcación de un día para otro. Durante muchos años, Noé construyó el arca. La palabra nos habla que Noé empieza entonces a hacer el arca. Dice el versículo 14, hace un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces podemos mirar que empieza Noé a construir el arca y tardó muchos años Noé en construir esta arca. Tardó aproximadamente 120 años Noé haciendo lo que el Señor le dijo que hiciera. Y como lo dice el apóstol Pedro, y si no perdonó al mundo antiguo el Señor, sino que guardó a Noé, dice que Noé se convirtió para sus generaciones en pregonero de justicia. Con otras 7 personas dice que el Señor envió el diluvio sobre el mundo. Es decir, después que el Señor advierte a Noé del diluvio, después que el Señor le dice que construya esa arca, Noé se convirtió entonces en ese pregonero de justicia, como lo dice la palabra del Señor. Y dice el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cuántos años predicó Noé a todas las personas que estaban en ese lugar? 120 años. Fueron 120 años en el cual Dios le dio la oportunidad a muchas personas para que se volvieran de su mal camino. Pero después de este largo periodo, muchos, y por no decir casi todos, rechazaron el mensaje de Noé, porque solamente Noé con 7 personas lograron entrar en el arca. Y la palabra entonces nos sigue hablando y nos enseña en Génesis 7 que después de todo este periodo de tiempo, Noé caminó con el Señor, Noé obedeció. Y dice en Génesis 7, versículo 13, cuando ya Noé había hecho la tarea que el Señor le entregó, Noé fue pregonero de justicia. Y dice el versículo 13, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Es decir, después de ese tiempo, ellos entran al arca. Y en ese instante, después de esos 120 años, dice la palabra que entran estas 8 personas a ese lugar, junto con los animales que el Señor había preparado. Entonces, como miramos, Dios le da el diseño, cómo era la estructura del arca. Y el arca tenía una puerta.
Y la puerta entonces, en el momento que entra Noé y su familia, adquiere gran relevancia, porque miramos entonces que la puerta, que la podemos mirar como un tipo de Jesús, cuando escuchamos y leemos en Juan 10 que dice que el mismo Jesús dijo: yo soy la puerta. Y al igual que la puerta del arca, Jesús tiene un doble propósito, porque cuando usted y yo tenemos una puerta en nuestra casa, las puertas tienen como que una doble función. Nos ofrecen seguridad, porque cuando cerramos la puerta sentimos seguridad. Y también la puerta tiene otra función, y es excluir. Cuando la puerta está cerrada, el que está afuera no entra. Entonces la doble función. Es decir, que el Señor, cuando le da entonces la orden a Noé de que él y su familia entraran por esa puerta, vino salvación para ellos. Pero mientras que viene salvación para esta familia, el resto de las personas que decidieron quedarse afuera, vino sobre ellos juicio. Y empieza el diluvio, 40 días viene ese diluvio sobre la tierra, y todo lo que tenía vida fuera del arca pereció. Y la intensidad del diluvio fue tal que a veces pensamos que Noé apenas tardó 40 días en estar ahí dentro del arca, pero fue aproximadamente un año que demoró Noé, su familia y los animales que estaban con ellos, un año, hasta que el arca reposó sobre el monte Ararat, como lo dice en el capítulo 8, en el versículo 4, que reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Entonces el arca, y miramos cuán importante entonces escuchar el mensaje del Señor, cuán importante mirar en esta mañana que Dios quiere que usted y yo dispongamos nuestro corazón, así como Noé dispuso su corazón, caminó con Dios, obedeció a Dios, y también por esa fe que él tuvo, extendió la salvación a toda su familia. Noé, sus hijos, su esposa, sus yernas alcanzaron salvación, tal como lo dice el apóstol Pedro. Y miramos que esta familia alcanzó la gracia, el favor. Y al mirar entonces la familia de Noé, también encontramos en el Nuevo Testamento otra familia que alcanzó la salvación. Y es que hay algo importante en este día, y es que debemos entender que no es por todo lo que lleguemos a hacer en esta tierra, sino que es por la gracia de Dios. Y cuando leemos la historia, porque vemos que la palabra es una sola, hay una perfecta unidad, y la gracia la encontramos desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Vemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, cómo una familia también alcanzó salvación. Dice el versículo 31 de Hechos 16, cuando el carcelero le pregunta a Pablo y a Silas: ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? En el versículo 30, para ser salvo, porque es la pregunta en esta mañana. Noé se salvó junto con su familia. Y la preocupación del carcelero, cuando leemos el pasaje de Hechos, dice que en la cárcel hubo como un terremoto, de tal manera que se movieron los cimientos de la cárcel, y dice que todas las puertas, las cadenas de los presos se soltaron. Y cuando el carcelero se da cuenta de ello, el carcelero iba a quitarse la vida, pero el apóstol Pablo
da una gran voz y le dice: todos estamos aquí. Y cuando le pregunta entonces en el versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo y Silas contestan. Ellos dijeron: cree. Entonces, ¿cuál es la forma para ser salvo? Es creer. Dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor quiere en esta mañana que podamos creer para alcanzar salvación. Noé creyó la palabra de Dios. Noé creyó en la advertencia del Señor y obedeció. Y predicó con su testimonio. Porque imagínese Noé construyendo esa gran embarcación. Todos los vecinos le tenían que preguntar: Noé, ¿y tú qué haces ahí? Y Noé, lo más seguro es que les ha tenido que decir: es que el Señor va a enviar un diluvio sobre la tierra. ¿Cuántos se burlarían de Noé? ¿Cuántos rechazaron el mensaje de Noé? Pero miramos que Noé creyó a Dios, así como el carcelero de Filipos creyó en el Señor. Entonces miramos versículo 31, cree en el Señor Jesucristo. Es lo único, porque a veces queremos inventar o buscar otros caminos para llegar al Señor, pero el Señor solamente ha trazado un camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino, hay un solo mediador y se llama Jesucristo, el cual el Señor exaltó hasta lo sumo, le puso en lugares celestiales y Él está ahí a la diestra del Padre. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo entonces al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa misma noche, ¿qué sigue diciendo el versículo 32? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué hizo la familia del carcelero? Y enseguida, versículo 33, se bautizó él con todos los suyos. Es decir, que cuando nosotros recibimos al Señor, mire, porque Pablo le está diciendo: una cosa es necesaria y es creer en Jesucristo. Y cuando este hombre y su casa escuchan la palabra del Señor, ellos toman una decisión. Y dice que enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y qué bueno es poder estar abiertos al mensaje del Señor. El carcelero fue salvo con toda su casa, como lo dice la palabra. Y Dios desea que todos podamos ser salvos, incluida nuestra familia, porque tenemos un Dios que es Dios de familia. Y no desconociendo que la salvación es individual, hoy usted y yo podemos dar ese paso para que nuestros familiares también puedan recibir al Señor. Noé abrió su corazón, caminó con Dios, y por el testimonio que su familia vio en Noé, fue una familia salva. Y podemos mirar el carcelero que lleva a Pablo y a Silas a su casa. Estos hombres le predican el evangelio y todos deciden caminar con el Señor. Y Dios desea entonces que toda la familia de la tierra sea salva. Y no solamente vemos el caso de Noé, no solamente vemos el caso de el carcelero de Filipo, aún vemos a un Josué que ya cuando
después que había entregado la tierra, Él dijo: no sé ustedes cuando se dirige al pueblo, pero yo tengo algo muy claro, y es que yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, qué bueno es que nosotros podamos involucrar a nuestra familia. Qué bueno es que nosotros podamos disponer nuestra vida y orar para que nuestra familia también alcance salvación por medio de Jesucristo. Entonces, versículo 34, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cuántos hemos creído la palabra de Dios en esta mañana? ¿Cuántos hemos creído en esta mañana que solo Dios, por medio de Jesucristo, puede salvarnos? Y no es que nosotros lo merezcamos. Noé halló gracia y no es por mérito. De pronto usted, muchos le han señalado, muchos han hablado de usted y podrán decir, pero este no califica. ¿Cuántas veces no hemos calificado para muchas personas? Aún hemos llevado hojas de vida a cierto lugar y nos llegan a decir, no, es que no califica. Este no es el perfil que estamos buscando. Y de pronto hemos sido rechazados en cierta manera. Pero usted y yo, hoy quiero decirle que calificamos para el Señor. Hemos calificado y nos recuerda la palabra en este día, que de tal manera Dios ha amado al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay una invitación en esta mañana, y es a creer. No es tarde para creer en el Señor. Cuando el Señor llamó a Noé, Noé tenía más de 400 años. Ya era un hombre adulto. Cuando Dios llamó a Abraham, ya era un hombre de familia también, y él caminó con el Señor. No es la edad. Tampoco los que son jóvenes pueden decir, no, es que soy demasiado joven. Porque la misma palabra en Eclesiastés nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es decir, la invitación hoy está abierta para todos, para toda la familia. Y qué bueno es que hoy podamos estar en pie, vamos a orar, vamos a decirle, Señor, gracias, porque tú me viste. Señor, dígale gracias porque me has elegido. Gracias, Señor, porque me has puesto un nombre. Dígale, Señor, yo te doy gracias en esta mañana, porque tú me viste a mí, viste a mi familia. Señor, gracias. Yo quiero que usted cierre sus ojos y le dé gracias. Y si usted tiene un familiar cerca, pueda orar y decirle al Señor gracias. Usted que está allí en casa, si de pronto está en su habitación, va conduciendo, o si hoy está escuchando esta palabra con su familia, yo le invito a que usted pueda estar cerca de su familia en esta mañana. Y si de pronto usted dice, no, yo vine solito, usted también hoy presente su familia al Señor y le diga, Señor, gracias porque me viste. Gracias, Señor, porque me has elegido. Gracias, Señor, porque delante de tus ojos he sido de grande estima. Gracias, Señor, porque me recuerdas que me has amado con amor eterno. Señor, gracias porque aún en medio de mis tropiezos y mis caídas, tú me has visto. Padre, y porque hoy es una nueva oportunidad que tú me recuerdas que tú tienes un plan de salvación para mí y para mi familia. Gracias te doy, Señor, en este día. Gracias porque tú me recuerdas que los planes tuyos, Señor, para nosotros son planes de bienestar, para darnos un futuro lleno de esperanza. Padre, que en este día podamos abrir nuestro corazón, que no